Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga, hermanos, amigos, familiares. Ustedes que nos observan a través de este canal de YouTube. Para nosotros y nuestro equipo es una bendición producir este video, producir esta predicación, y damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Queremos compartir este mensaje que está en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si fuera poco, te habría añadido mucho más. Amado hermano, amigo, esta historia habla acerca del rey David, de cómo Natán, el profeta, fue a amonestar al rey y usó esta parábola para hacerle ver su error. Pero quiero compartir, antes de introducirnos, ¿verdad?, en esta historia, quiero compartir algunas cosas de David que posiblemente algunos de los que nos están mirando no conocen. Hay muchas personas que nos miran y que no son lectores diarios de la palabra de Dios. Y yo quisiera compartir algunas cosas de David que tú necesitas saber para que puedas entender esta historia. Habla acerca de la historia de David. Dice que David era un muchacho joven y estaba cuidando las ovejas de su padre. Este muchacho amaba a Dios. La mayoría de los salmos de la Biblia los escribió David antes de ser rey y estando en su reinado. Este hombre es conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Imagínese ese título, o que Dios diga de ti: eres un hombre conforme a mi corazón. David se había ganado este título porque su emoción, sus decisiones, todo estaba basado en la vida de David, y en todo lo que le rodeaba, él lo ponía en las manos del Señor. Este hombre creció con muchas habilidades. Era un hombre que tocaba muy bien, que cantaba de manera excelente. Era un hombre responsable. Era un hombre digno de ser llamado cristiano. Pero uno de los atributos, además de David, era que era un hombre de guerra. Este es conocido por aquel enfrentamiento en contra del filisteo, en contra del gigante Goliat. Y David mató a Goliat. David, que había tenido guerras y que no pertenecía al ejército de Israel, había tenido batallas con leones, con osos. Era un estratega. Este hombre podía pelear de manera diferente a los demás. Y cuando miró a aquel gigante, lo venció teniendo nada más un palo y piedra en sus manos. Dice la palabra del Señor que David cobró fama desde entonces, y Dios lo ungió para ser el próximo rey de Israel. Esta historia, y les digo todo esto, hermanos, amigos, porque David era el ejemplo que podemos poner como un cristiano correcto, un cristiano que trata y que vive agradar a Dios.
La mayoría de nosotros, cuando creemos en Jesús, buscamos agradar a Dios y buscamos la complacencia de Dios. Buscamos que Dios de alguna manera se refiera a nosotros como se refería a David. Que Dios diga: este es nuestro hijo, este es mi hijo en el cual tengo complacencia. Este hombre es un hombre conforme al corazón de Dios. David tenía estas cualidades y era un hombre que se entregaba en toda su vida. Él era fiel a Dios, era honesto. Todas las cosas que él hacía las ponía en manos de Dios y daba a Dios el honor y la honra. Dios le dio la victoria, Dios lo libró de la mano de Saúl, Dios hizo prodigios a través de él, señales asombrosas, hizo muchas cosas hermosas y le dio el reino de Israel. Imagínense. Aquel hombre que era cuidador de ovejas, ahora era el rey de Israel. Grandes batallas fueron libradas por mano de David y los filisteos, los enemigos de Israel, estaban cayendo uno tras otro por su mano. Este hombre también tenía un deseo de construir casa para Dios y era eso su mayor anhelo, decir y construir una casa donde pudiesen adorar al Señor. Salió de su sueño, salió de su idea. Vemos salmos, como dice la palabra del Señor, salmos que exaltan el nombre del Señor, salmos que nos llevan a la adoración, salmos que nos iluminan el camino, el diario andar del creyente. Pues la mayoría escritos por este hombre. Este hombre se encuentra en el reinado y tiene un momento difícil. La Biblia nos enseña, el apóstol Pablo dice: el que crea que está firme, mire que no caiga. Y esto aconteció con la vida de David. Yo hablo de estas cosas anteriormente porque nos parece extraño el episodio que va a hacer David a continuación. David, dice la palabra, que era el tiempo de guerras, cuando los reyes salían a la guerra, y dice que David mandó a su ejército y él se quedó en su palacio, y estando en el terrado de su casa, vio a una mujer desnuda y la tomó, la hizo su mujer. Esta mujer era casada. Esta mujer era casada con un hombre que era fiel a Dios. David la tomó, se acostó con ella, y además de que se acostó con ella, esta mujer quedó encinta. Y no conforme con haber pecado de esta manera delante de Dios, mandó a matar a su esposo. Nosotros miramos esta historia y aquí hay algo extraño en la vida de David. No se espera que un hombre con las cualidades que tenía David, con el llamado que tenía David, haya cometido tal cosa. Es extraño realmente. Pero muchos de nosotros como creyentes, muchos de nosotros que tenemos ministerios, muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, que Dios le ha dado talentos, dones, habilidades, muchas veces como David nos descuidamos en nuestras vidas y algo pasa que nos lleva a tomar acciones pecaminosas delante de los ojos de Dios. La cuestión es que en la vida de David este pecado se engrandece aún más porque él era el rey de Israel, el que debía dar el ejemplo y además aquel que conocían como el dulce cantor de Israel, como el hombre que agradaba a Dios, que vivía conforme a su corazón. No es poca cosa lo que hizo David. David toma una mujer que no era su esposa y manda a matar a su esposo. Entonces entra en escena esta historia que acabamos de leer. El profeta Natán se acerca a David y le saca esta parábola y le dice: tú eres aquel hombre. Amigo mío, hermano, muchas veces como David nosotros tenemos la misma historia. ¿Qué pasó en la vida de David? ¿Por qué este hombre flaqueó ante tal situación, ante tal tentación y no conforme con eso mandó a matar al esposo de esta mujer? La consecuencia de esta tragedia es que aquel hijo que quedó encinta de esta mujer murió sin que lo reconocieran prácticamente. Nosotros podemos ver en la historia de David que
muchos de nosotros que estamos firmes en el Señor debemos cuidarnos a través de la oración, de la palabra. Vemos, esta tragedia tuvo una consecuencia fatal. Posteriormente a esto, la familia de David se desune. La familia de David comienza a hacer cosas vergonzosas que realmente desacreditan la bondad que Dios había tenido antes con el rey. Ahora, lo que me impresiona es que David hizo esto de manera audaz, planificó el pecado. Él hizo todo en orden, buscó la manera de tomar a aquella mujer. Y quiero decirte que eso es lo mismo que nos sucede a nosotros. No hay pecados que no sean planificados, como a la altura de este pecado. Muchas personas que tienen, diría yo, ministerios, que tienen responsabilidades dentro de la casa del Señor, se descuidan muchas veces. Yo recuerdo cuando fui a ingresar a una empresa aquí en Venezuela, que nos dieron un curso de una semana de seguridad industrial. En este curso nos enseñaron que había muchos factores por los cuales sucedían accidentes o incidentes dentro de la empresa. Pero ellos notaron que la mayor porcentaje que por lo que sucedían estos accidentes era por el exceso de confianza de las personas. O sea, la gente tenía tanto exceso de confianza, por ejemplo, para trabajar en la electricidad, que se le pasaba a bajar el breaker o poner el anuncio de precaución o seguir las normas, y entonces alguien venía, subía el breaker y este quedaba electrocutado. Ese exceso de confianza, en mi opinión, es lo que pasó con David. David, como dijimos anteriormente, una de sus cualidades es que era un hombre de guerra. Él era un estratega. Él tenía que estar en la guerra y no salió a la guerra. Y muchas veces nosotros comenzamos a tener el mismo error. Creemos que lo que hemos trabajado en el Señor ya es suficiente. Y comienzan los desánimos, comienza la ociosidad. Comenzamos a pensar que el trabajo que estamos haciendo es suficiente para Dios y descuidamos la fuente que es el Señor mismo. Y el enemigo aprovecha esas situaciones para meterse en nuestra vida, para provocar tentaciones, bien sea en el caso de David con mujeres, bien sea con dinero u otras cosas. Lo triste es que hemos visto caer a hombres y a mujeres de Dios que antes eran hombres activos en la grey, que eran hombres apasionados y que ahora están en silencio, que ahora están en pecado y lamentándolo. Esto pasó en la vida de David. Lo que me gusta de Natán, el profeta, es que siempre Dios levanta a alguien que te pueda apoyar con una palabra, que te pueda, dice la palabra del Señor, que toda la palabra de Dios es útil para enseñar. Una de las cosas que vemos de David es que David menospreció la palabra del Señor. El Salmo número 1, que fue escrito por David, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. David, que había escrito este salmo, había perdido la esencia del salmo. Él, en vez de estar meditando en la palabra de Dios, estaba codiciando a una mujer, y eso es despreciar la palabra. Nosotros como creyentes sabemos la importancia que es estar al día en la palabra del Señor. En la palabra de Dios es nuestra fuente estratega para hacer caminar y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Recuerda lo que Dios le dijo a Josué: no te apartes a la derecha ni a la izquierda. Cuida de poner en obra todo lo que está en la ley de Jehová, y entonces te irá bien, prosperará tu camino. Dios le había dicho a Josué esto para que en sus guerras ganara. Era Dios, a través de la palabra de Dios, que le daba la estrategia a Josué, le decía cómo debía pelear y le daba la sabiduría que él necesitaba.
Aparentemente en la vida de David había un descuido, y ese descuido lo llevó a cometer tal acción que iba a generar una desgracia que es la muerte de este hombre que era un hombre de Dios, un hombre que vivía para agradar a Dios, Urías el Eteo. Si uno considera y mira esto en David, dice: wow, nos sorprende esto de David. Pero mira lo que es Dios, querido amigo. Posiblemente ustedes de afuera han visto caer a muchos cristianos, pastores, hombres de Dios, y lo que hace es criticar. Pero Dios publica esta historia de David, que es vergonzosa, porque esto puede servir para nuestra ayuda hoy día. Debemos aprender como a David, a levantarnos de las caídas. Debemos aprender como David a restaurar nuestro ánimo delante del Señor. Ciertamente, por cosas menores que esta, Saúl fue desechado. Cuando Dios llamó a Saúl y lo hizo el primer rey de Israel. Este hombre fue lleno del Espíritu Santo. Este hombre caminó y Dios le dio la victoria en muchas de sus guerras. Pero ¿cuál fue el error de Saúl? Que menospreció la palabra de Dios. Y no solamente no se conformó a menospreciar la palabra de Dios, sino que se enorgulleció y pensó que él era más inteligente que Dios. Pensó que su vida, lo que él había construido, era mejor que lo que Dios podía darle. Y Samuel le da aquella famosa frase: mejor es la obediencia que el sacrificio, dice el Señor. Saúl llegó hasta aquel nivel de levantarse un monumento y una imagen con su figura. Imagínese usted. Tal cosa destinó, y Dios le dijo a Saúl a través de Samuel, le dice: si esto fuera poco, Dios te hubiese dado el reino para siempre. Pero Saúl fue desechado por Dios y levantó a David. Se suponía que David iba a ser mejor, pero vemos esta historia y aparentemente estaba haciendo lo mismo que Saúl. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Por qué David, su nombre permanece y permanece para siempre hoy? A través de sus lomos vino el Mesías, Jesús de Nazaret. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que David aprendió a conocer a Dios. Que David aprendió a reconocer el pecado. Que David sabía que un corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Que él entendió que a pesar de su dolor, a pesar de su rebeldía, Dios puede levantar al hombre caído. Por eso escribe en aquel salmo: bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonado, cuyos pecados han sido sanados. El Señor quiere que tú entiendas, querido amigo, hermano, que Él perdona nuestros pecados. La palabra de Dios dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Jesús no vino a llamar a justos o a aquellos que se creen justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Tú y yo estábamos separados de Dios. Posiblemente la responsabilidad de David era mayor que la de muchos. Es verdad que nosotros como creyentes tenemos mayores responsabilidades que los que no son creyentes, porque conocemos la verdad, conocemos a Dios, y si cometemos una infracción ya no lo hacemos por ignorancia, lo hacemos con atrevimiento, con rebeldía. Pero si Dios nos perdonó siendo criaturas, estando en el pecado, ¿cuánto más cree usted que nos va a perdonar ahora que somos sus hijos, que estamos en Él, que le amamos? Pero el engaño del pecado es este. El engaño del pecado es que cuando el pecado viene a tu vida te ciega, te maltrata, te empobrece. Dice el proverbio, dice que una mujer ramera puede llegar a hacerte pobre, pero que una mujer que es casada, cuando tú adulteras, puede destruir tu vida. Este pecado era terrible. Y me gusta lo que le dice Natán al final de la historia, porque dice la palabra que cuando David escucha aquella parábola,
Él se enfurece en gran manera, no sabiendo él que se trataba de su propia vida. Y dice, este hombre que hizo esto, este hombre que mató a aquella corderita y que no usó de sus corderas, merece la muerte. Y no solamente eso, deben pagar con 4 corderas más. Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Hermanos, quizás Dios te diga, este hombre eres tú. Tú eres el que estás en pecado. Muchas veces nosotros creemos que nuestro pecado está pasando por alto. Muchas veces tú crees que tu pecado, lo que tú estás haciendo delante de Dios, el secreto que tú tienes está pasando por alto. Pero déjame decirte que Dios está viendo tu corazón, está viendo tu vida. Él examina tus pasos. Oh, si Dios revelara nuestros secretos más íntimos. Oh, si Dios revelara nuestros pensamientos. Muchas personas critican al asesino, pero guardan rabia en su corazón, y para Dios es lo mismo. Muchas personas critican a los idólatras, pero los que se rebelan contra su palabra es lo mismo. Muchas personas critican a los infieles, pero cuando miras a alguien en la codicia, es lo mismo para Dios. Por tanto, nadie va a escapar del juicio de Dios. Hoy no se habla de infierno porque le tememos a la gente, pero quiero decirte, hermano, que si no te arrepientes de tu pecado, te irás al infierno. Y Dios quiere levantarte. Dios quiere que tú te levantes en su nombre. ¿Cuántas veces vemos pastores, líderes, hombres y mujeres de Dios ministrando en el altar llenos de pecado? Quizás no lo conoce la gente, pero Dios lo conoce. Y para Dios esto es desagradable. Pero Él quiere levantarte, amigo mío, Él quiere levantarte. Quizás tú y yo seamos ese hombre que ha fallado delante de Dios, pero Dios quiere levantarte en su nombre, por su amor, por su misericordia. Cuando David escuchó aquella palabra de Natán, se quebrantó y buscó la restauración. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Y esa debe ser la diferencia entre tú, hermano, y Saúl. Esa debe ser la diferencia entre nosotros, amigo. ¿Cuál? Que aceptemos la corrección, que aceptemos la reprensión, que Dios al que ama disciplina y castiga a su hijo. Debemos aceptar que estamos haciendo las cosas mal y renovarnos delante de su presencia. Debemos aceptar que pusimos nuestra confianza en nuestro título y no en nuestro Dios que nos dio la sabiduría para obtener el título. Debemos aceptar que muchas veces flaqueamos y fallamos y caemos en tentaciones. Debemos aceptar porque quizás ese hombre seas tú. Y Dios quiere que tú seas libre. Dios te va a traer una palabra no para condenación. Dice la Escritura que Jesús vino a este mundo no para condenar, sino para salvar. Pero los hombres amaron más las tinieblas que su luz, que a la luz de Cristo. Y Dios quiere que nosotros vengamos a la luz de Cristo para que nuestra oscuridad salga de nosotros. Él quiere restaurar nuestros corazones, quebrantar nuestra vida, como dice el Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí un corazón que te agrade. Y yo quiero que tú entiendas que esto es lo maravilloso de esta historia. Que a pesar de que el pecado trajo consecuencia a la vida de David, que a pesar de que el pecado, hermanos, trajo daño en la familia de David, Dios le dice a David a través del profeta Natán: yo fui el que te hice rey, yo fui el que te saqué de la mano de Saúl, el que te libré. En otras palabras, no era la estrategia de David la que solía matar a los osos y a los leones. No era su propia fuerza, era que Dios estaba con él. Y es lo que nosotros debemos tratar de que siempre pase, porque dice la palabra: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El problema es, ¿está Dios contigo? ¿Te está Dios cubriendo tus negocios? ¿Está Dios cubriendo tu hogar?
¿Estás tú confiando en el Señor en todas las áreas de tu vida? David se alejó y lamentablemente sufrió pérdida. Pero lo hermoso de todo es que Dios le dio la oportunidad de levantarse. Y escucha, hermanos, estamos hablando del tiempo de la ley, antes que Cristo viniera a esta tierra, antes que el Mesías viniera. Si en el tiempo de la ley Dios levantó a David y lo hizo que su nombre permaneciese para siempre, que su reino continuara hasta el Mesías, ¿cuánto más ahora por su gracia seremos levantados? Ahora que estamos en la gracia del Señor, el Señor quiere que nos levantemos y nos quebremos delante de su presencia. Cuando hablo de quebrarnos delante de su presencia, es de humillarnos delante de Él y que reconozcamos que somos pecadores, que hemos fallado y que necesitamos el amor y volvernos a la fuente de amor. ¿Cuántos cristianos recuerdas tú que comenzaron con bríos, que comenzaron a buscar a Dios con esfuerzo, con valentía, emocionados, alegres, que estaban al 100% metidos en la obra de Dios y que hoy día son apáticos, llenos de pereza, quejumbrosos? ¿Por qué? Hay algo escondido allí y eso se llama pecado. Y Dios quiere levantarnos. David dijo: Señor, vuelve el gozo de mi salvación. Vuélveme el gozo que tenía cuando tú me hiciste salvo. ¿Cuántas veces, hermanos, perdemos eso? ¿Y sabe qué? Por orgullo, por el qué dirán, no nos volvemos a Dios. Es preferible empezar nuevamente. No importa lo que vas a perder, lo que importa es lo que vas a ganar en el reino de los cielos. Debemos volvernos a Dios con todos nuestros corazones. Debemos volvernos a Dios y decirle: Señor, he fallado delante de ti. David escuchó a Natán, que vino sabiamente a él diciéndole todo esto, y él tenía el poder y la autoridad para destruir a Natán también, pero reconoció su error, reconoció su pecado. Y no solamente eso, amados, sino que también buscó volverse a Dios, volver a la relación que tenía. El rey David escribió en el Salmo, dice que su verdor se volvió en sequedades de verano. Todo aquello que brillaba ahora carecía de luz. Y empezó a ver cómo sus hijos, un hijo de David toma a su hija y la viola. Después otro hijo mata al violador. Era una vergüenza y una destrucción, porque ¿sabe lo que Dios le dijo? Lo que tú hiciste en secreto, ahora yo lo voy a hacer con tu familia en público. Qué tremenda consecuencia y qué difícil de aceptar, pero aún sabiendo la consecuencia, él se humilló y buscó el rostro de Dios y lo encontró, porque Dios, nuestro Dios, es grande en misericordia, bueno, Él es bondadoso. Él quiere que tú y yo nos acerquemos y llenarnos nuevamente de su gloria, de su poder, de su esencia. Hermanos, yo quiero que te animes, que de repente tú eres ese hombre que cometiste el error, que fallaste, pero que Dios te quiere levantar, hermana. Quizás tú estás en pecado ahora, pero levántate, te dice el Señor. Levántate, levanta tus manos y adora a Dios. Levántate y busca su presencia. Permite que la presencia del Espíritu Santo te vuelva a llenar de verdor, de alegría, de gozo. Que su júbilo venga a ti, que comiences a dar gritos de alegría. Y entonces tu ofrenda será grata. Entonces los pecadores se volverán a Dios. Cuando vean en nosotros el gozo del Señor, ellos dirán: ¿qué tiene? Es que su Dios lo bendice. Pero mientras tanto, hermano, mientras que seamos como Saúl, vamos a terminar destruidos. Es hora de levantarnos, es hora de levantar nuestras vidas. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva
espíritu recto en mí. Quiero decirte, amigo, que quizás tú estás en el momento ideal como David, donde quizás esta palabra que ha venido a tu vida como Natán a David, viene a exhortarte, a amonestarte. Arrepiéntete. Tú eres ese hombre que has estado fallando delante del Señor y has creído que pasaste debajo de la mesa, pero no ha sido así. Dios miró tu falla, tu error. Dile al Señor: ven y dame nuevo espíritu, un espíritu recto. Dios quiere sanar tu herida. Es verdad que muchas veces el pecado nos trae vergüenza, pero el Señor quiere restaurar tu vida, tu familia. Levántate. Levántate para que en su presencia no se aleje de ti. David escribió: tu presencia es mejor que la vida. Delicias hay en su diestra. Vuélvete a Dios. Vuélvete y el gozo de Dios vendrá nuevamente a tu vida. Dile: Señor, renuévame. Renueva un espíritu. Renuévame tu espíritu dentro de mí. Amado, vuélvete a Dios. Dile: Señor, yo he fallado, reconozco. Tu palabra y tu presencia me han descubierto. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Pero en la presencia de Jesús hay paz. Pero la presencia de Jesús trae perdón de pecados. Y si tu pecado fuera alto como los cielos, el Señor los puede perdonar. Jesús dijo: venid y pongámonos de acuerdo, dijo el profeta, si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los haré como blanca lana. Vuélvete. Mi Dios, tu Dios, está dispuesto a perdonarnos, a levantarnos y a darnos la victoria para siempre. Vuélvete a Dios, hermano. Vuélvete a Dios, amigo. Recupera la alegría y el entusiasmo que nos hacían alabar y cantar a Jesús, que nos hacía movernos por fe, predicando a todo el mundo de que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús, su presencia, su espíritu está con nosotros y quiere restaurarnos, quiere volver el gozo de su salvación a nuestros corazones. Yo te hago el llamado a que vengas a Jesús. Llénanos, Señor. Renueva al hermano, renueva a la hermana, renueva al amigo, a la amiga, renueva a mis primos, a mis primas, a mis tíos, a mis tías, renueva a mis padres, renueva a mi familia. Renueva, Señor, aquel que mira este video. Renueva su espíritu. En el nombre de Jesús. Y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. Devuélveme el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios, y renueva un espíritu recto en mí. Crea en mí un limpio corazón, oh Dios,
gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí y no me eches de tu presencia, Señor, y no quites de mí tu espíritu divino. De tu salvación y renueva un espíritu recto en mí y renueva un espíritu recto en mí y renueva un espíritu recto en mí. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti.